¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues casi no arranco. Pero bueno, ya estoy aquí. Nada, decir que me alegra mucho poder saludaros de nuevo una tarde más, la de este 20 de mayo de 2020, en esta segunda edición, hola Jazz, del Festival Internacional de Poesía en Línea Algarabía, que hacemos desde el colectivo Jarana. Ayer lo hice al final, hoy lo hago al principio, no vaya a ser que se me olvide. Dejadme que felicite y que reconozca y agradezca el enorme trabajo de coordinación, de realización, de logística, etcétera, 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 que realiza sobre todo Gema Córdoba, a quien desde aquí mando un cariñoso saludo y un beso si me deja. Y hoy os presento a este hombre cuyo nombre aparece al revés, pero es que da lo mismo que sea al derecho que al revés. Hoy vamos a hablar de Jaime Gil de Biedma, lo cual nos va a permitir hablar de la generación del 50. Ya, ya está bien, ya está bien, es que está mi perro, que también quiere ser protagonista, pero hoy el protagonista va a ser Jazz, ya verás tú cómo al final. ¿Qué pasa, Jazz? Ven aquí, ven aquí, ven, mira, ven. Os voy a presentar a Jazz. Algunos ya conocéis. Mira, Jazz, ven aquí. Mira, este es Jazz, que está hoy, lo veis, está ahí mordisqueando y que me oye hablar y dice, ¿con quién hablas? Que aquí no hay nadie, ven aquí. Bueno, como digo, Jaime Gil de Biedma es uno de los personajes, de los poetas más singulares, más, por lo tanto, originales, más importantes de la llamada generación del 50. Le llamaron así la generación del medio siglo o también la generación de los niños de la guerra. Son escritores, todos ellos nacidos en torno a los años 20 del siglo XX, claro, y que por lo tanto empiezan a publicar a partir de los años 50, una vez ya, no diré superada, porque no se ha superado todavía la guerra civil, pero sí, ni olvidada tampoco, porque no se puede ni se debe olvidar, pero son considerados hijos de la incivil guerra civil española. Gente que son niños cuando comienza la guerra, que empiezan a publicar recién estrenada la madurez en los años, a partir de los años 50, cuando ya tienen pues casi 30 años. Pero no es gente que ha superado la guerra, ¿vale? Yo no sé todavía si se ha superado. Hay un personaje, hay un intelectual de referencia que es Juan García Hortelano, que los prefiere llamar grupo poético de los años 50, alejándolos de la generación porque así consigue amalgamar a un mayor número, ¿no?, de ellos. Eso, pero claro, eso cuando lo dice Juan García Hortelano en una antología que publica, fijaros, en 1978, cuando ya se ha superado, no sé si la guerra civil, pero sí la dictadura, ¿no? Se ha sobrepasado. Dice que no son poetas de la guerra, que son poetas de la dictadura. Yo creo que García Hortelano dice bien. Sí que es cierto que considera que casi todos ellos son de origen burgués, ¿verdad?, con formación, porque casi todos son universitarios. Jaime Gil de Biedma se incluye en esa generación y lo hace de motu propio y la define y se define a sí mismo como señoritos de nacimiento por mala conciencia, escritores de poesía social. ¿Quiénes están ahí en esa generación? Es una generación, a diferencia de las anteriores, claro, pues la del 36, la del 27, la del 98. Esperadme un segundo, que está Jazz. ¿Qué pasa, Jazz? ¿Qué quieres? Ya sé lo que quieres. ¿Qué quieres que sea? Venga, ahí. Ya, ¿sabéis qué le pasaba a Jazz? Que quería coger uno de sus... es que lo tengo que enseñar. Uno de sus juguetes. Jazz, diles quién es ese. Ese se llama... Mira. Este que tiene Jazz en la boca... ven aquí, no me muerdas, ¿eh? Se llama Jazz, a ver, mira, trae. Se llama Bascal, es un mono. Y estaba debajo del sofá y me lo estaba pidiendo. Es ese Abascal, un mono. Es el segundo Abascal que tiene.
Primera Abascal era un... Primera Abascal que le regalaron a ellas era un pulpo. Ya sabéis que los pulpos tienen la cabeza llena de mierda, ¿no? Y, y ese fue su primera Abascal. Le duró 10 minutos. Lo destrozó. Lo destrozó, le abrió la cabeza. En este caso no salieron heces, sino que lo que salieron fueron trocitos de algodón, ¿no? Guata, nada, ninguna sustancia. Vamos a lo que vamos. ¿Quiénes estaban en esa generación del 50? Fijaros, voy a dar algunos nombres, ¿no? Para conocerlos mejor. Ignacio Aldecoa, Juan García Hortelano, al que ya hemos hecho referencia, José Agustín Goytisolo. ¡Qué barbaridad! Carmen Laforet, Juan Marsé, ¿os acordáis de Últimas tardes con Teresa? Carmen Martín Gaite, Ana María Matute, a quien yo tuve el placer de conocer, de escuchar y de tomarme un whisky con ella. Francisco Umbral, María Victoria Atencia, Carlos Barral, el editor, sí, José Manuel Caballero Bonal, recientemente fallecido, Ángel Crespo, Gloria Fuertes, Ángel González, del que vamos a hablar mañana, Félix Grande, qué grande era Félix, el de Tomelloso. Por favor, leed una novela, La balada del abuelo Palancas, de Félix Grande. Pepe Hierro, José Ángel Valente, Josefina Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite, Francisco Nieva, de Valdepeñas, que es dramaturgo Premio Nacional de Teatro, Alfonso Sastre. Bueno, fijaos, es una generación muy peculiar, ¿no? Son los hijos de la guerra o los hijos de la dictadura. Es una generación muy amplia, muy diversa. Una generación que huye del clasicismo, aunque muchos de ellos son clasistas, ¿no? Son burgueses de familia bien, en muchos casos, prácticamente todos universitarios, pero tienen, sí, un cierto aire clasista. Escapan de esa etiqueta que sin embargo les va a perseguir y con razón durante toda la vida. No quieren ser poetas sociales, no quieren ser Blas de Otero, no quieren ser Gabriel Celaya. Pero ¿quién escapa a esas influencias, no? No quieren, por lo tanto, ser partícipes de una poesía desarraigada, pero tampoco arraigada. Es como diría la canción, no son de aquí ni son de allá, ¿no? Se quieren ir separando de la literatura comprometida. Muchos, sin embargo, desembocan en el marxismo. Nuestro personaje también, aunque el Partido Comunista no le dejó afiliarse por su condición de homosexual, que hay que ser también clasista, en este caso me refiero al partido y no a la persona. Pero como digo, le resulta muy difícil escapar de influencias como la de poetas de la personalidad de Blas de Otero, de Gabriel Celaya, muy comprometidos socialmente y con el marxismo, ¿no? Pero tampoco son poetas de trinchera en contra del franquismo, aunque lo combaten, pero no en la primera línea. Es complicada esa situación de la generación del 50, como es complicada la España de aquel tiempo, aunque la de este pues tampoco se va quedando atrás, ¿no? Cultivan sobre todo la poesía. Es una generación que termina haciendo cierta reivindicación social, aunque lo sienten como algo ajeno, y más que preocupación social es una preocupación civil. Entramos ya en el terreno de lo ético, fanganoso terreno este, ¿no? Sobre todo para la literatura y para la poesía. Muy preocupados, eso sí, por el lenguaje, y Jaime Gil de Viedma es uno de esos poetas que de tanto preocuparse por el lenguaje lo que hacen es utilizar un lenguaje coloquial, algo que se agradece mucho porque lo hace entendible y llega a, sí, incluso a inaugurar una terminología propia, ¿no? El coloquialismo, un estilo que no se separa mucho de la lengua poética de la hablada.
¿no? Incorporan, es gente muy bien formada, reflexiones filosóficas, metafísicas. Sin embargo, no son academicistas, son un poco ácratas. Huyen del tono solemne e impostado de generaciones anteriores, sobre todo dominante en la literatura, si es que la hay, que lo dudo, emparentada con el falangismo, ¿no? O con el franquismo, de una época en la que, bueno, pues evidentemente el franquismo lo está dominando absolutamente todo, con una mediocridad intelectual enorme, 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 que nos impide incluso que ahora mismo seamos capaces de nombrar a intelectuales, escritores o poetas del franquismo entre los años, pues eso, 39 y, iba a decir 75, no, y 2021, en el que estamos. Pensad un poco, vamos a intentar rescatar intelectuales, poetas, falangistas. Y no me vale Manuel Machado, no me vale, porque Manuel Machado quiso únicamente sobrevivir después de que muriera su hermano y su madre en Collioure, en Francia. Y la generación del 50, luego hablaremos de ello, se va a Collioure, a Francia, a rendir homenaje ante la tumba de Antonio Machado, a uno de los poetas más importantes del siglo XX, a quien todos los poetas españoles habían, no diré que olvidado, ni siquiera ninguneado, pero no rendido el reconocimiento necesario. La generación del 27 es heredera de Juan Ramón Jiménez, lo contábamos ayer. Los del 36 pasan de todo. Y los del 50, que ya hemos dicho que son burgueses, pero que no quieren ser activistas y sin embargo reconocen esa preocupación social, son los primeros que pasan la frontera, se van a Collioure. Y hay una foto icónica en la que están muchos de los que he nombrado anteriormente frente a la tumba de Antonio Machado, ¿no? Le reconocen, reconocen su influencia, y todos, novelistas y poetas, terminan denunciando la miseria, la injusticia social, pero desde una grandeza ética y no desde un compromiso marxista, aunque también los hay, ¿no? Pero vamos a hablar de nuestro personaje. Ya hemos dibujado un poquito el panorama, el escenario, ¿verdad? Donde surge, nace, se desarrolla y en muchos casos también muere la generación del 50. Vamos con nuestro personaje. Jaime Gil de Viedma nace cuando está a punto de terminar la década de los 20, el 13 de noviembre de 1929, en una casa que es una segunda residencia en Segovia, y forma parte de una importante familia de la alta burguesía, en este caso castellana. Sí, he dicho bien, castellana, porque siempre, fijaros, Goytisolo, Marseille, incluso Gil de Viedma parece que nos llevan, ¿no?, a la Barcelona burguesa. Bueno, en este caso, a la Segovia castellana, a la meseta, a la España, sí, profunda. Sin embargo, tiene una estrecha relación con la alta burguesía barcelonesa, donde su familia tiene los negocios. Esto incluye, en su infancia y su primera juventud, veladas en el liceo barcelonés, natación, tenis, equitación en el club de polo. Él sintió desde muy pronto una lucha interna, una dicotomía, una paradoja entre esa vida burguesa que acabamos de describir y la atracción por lo marginal. Ojo, no estoy hablando de política, por lo marginal. ¿Qué influye? Muchos consideran que su bisexualidad, aunque yo tengo amigos, hola Joaquín, que lo conocieron y que dicen que no, que de bisexual no tenía nada, que era absolutamente homosexual. Probablemente también hay un desarrollo, ¿no?, en esa apetencia sexual y en esa identidad sexual. Entonces él se debate entre lo marginal,
entre lo burgués, no se termina de sentir cómodo dentro de esa alta burguesía catalana, pero al final está la mar de a gusto, y esa tensión va a marcar su vida y va a marcar su obra. En 1953 se va a Oxford. Allí desarrolla bueno, pues una amplia formación y una sensibilidad casi, sí, anglosajona, que va a definir buena parte de su obra. Poco después, en el 59, publica Compañeros de viaje y 7 años después otro libro, Moralidades. Poesía social, sí, que por la que se decanta poco a poco, pero luego él no habla tanto de poesía social, sino de poesía de la experiencia. Y ahí aparecen dos rasgos definitorios de su estilo. Uno, el coloquialismo, usa el lenguaje coloquial, el de la calle, el de los bares, el de las tabernas, el de las reuniones, el de las tertulias, y luego el carácter intimista, el yo. Fue, por lo tanto, un destacado miembro de la llamada Escuela de Barcelona, donde también está otro grande, Gabriel Ferrater, está Carlos Barral, está Juan Marsé, ha hablado de Últimas tardes con Teresa, y si te dicen que caí, o la muchacha de las bragas de oro que gana el Planeta en el 78. Su familia, la de Gil de Viedma, tiene intereses económicos en Filipinas y allí va. Allí entra en contacto con el comunismo más ortodoxo. Ya hemos dicho que incluso llegó a solicitar el ingreso en el Partido Comunista de España, pero no se lo concedieron. En cuanto a su obra, en el 68 aparece, muy pronto, ¿verdad?, poemas póstumos. En el 74, Diario de un poeta seriamente enfermo, que son sus memorias poéticas. A partir de ese momento, y coincidiendo con un desencanto en torno a la transición democrática que todavía pervive en nuestro país, padece una crisis que le llega a dejar la vida literaria por completo y se recluye en un férreo, en un singular nihilismo muy introspectivo. Es un poeta que escribe poco. Fijaros, esta es una antología poética de Gil de Viedma, ¿no?, escogida. Fijaros qué líbrico, ¿no? Pero la densidad poética de aquello que este hombre escribe es incomparable. No se nos puede olvidar, tampoco ya hemos hablado de su condición de homosexual, fue una de las primeras víctimas del SIDA en España. Encuentra la muerte por culpa del SIDA, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el 8 de enero de 1990. Su pareja, que es un actor y que se llama Josep Madern, muere 4 años después, en el 94, también por culpa del SIDA. SIDA que sigue conviviendo con nosotros, que se trata, que se cura, pero que antes era mortal. Los restos de Gil de Viedma descansan en el cementerio de Nava de la Asunción. En cuanto al estilo, siempre desde el yo, primera persona del singular, y si su poesía era experiencial, está claro que es autobiográfica. Apuesta por el uso de un lenguaje, sí, muy coloquial, pero a la vez pulcro y escogido. Él dijo que la poesía se nutre de situaciones de la vida ordinaria y en consecuencia esas situaciones, en lo posible, deben ser descritas con un lenguaje realmente empleado por los hombres. La poesía al servicio de la comunicación y de la sensibilidad, de la experiencia. Busca, por lo tanto, la naturalidad. Es uno de los máximos exponentes, y eso me gusta a mí mucho, del coloquialismo, de la afirmación más directa, de la explicación llana, de iconos que empujan a una charla amistosa. Es como si él, cuando escribe, y lo leemos en voz alta, nos estuviera hablando en la silla que tenemos justo enfrente en la mesa del bar en la que nos hemos sentado para tomarnos un carajiño. Por cierto, yo me podía haber puesto uno. En su poesía aparecen, claro, la experiencia de lo marginal. ¿Os acordáis que he dicho que le subyuga, ¿no? ¿El qué? El sexo, el amor, el hedonismo, las botellas medio vacías, la noche, los ceniceros sucios, era un fumador empedernido. Es más, ¿lo veis cómo está fumando aquí en la portada del libro?
y combina una preocupación estilística en un tono muy conversacional con una poesía muy íntima. Es otra vez el culteranismo y el conceptismo en la misma redacción, ¿no? Los motivos más recurrentes a los que canta, a los que escribe, pues como todos. El amor, la amistad y luego, conforme va cumpliendo años, el paso del tiempo, la vejez, la decrepitud, la muerte. Es un poeta, por lo tanto, de la experiencia. Gil de Viedma consigue una combinación que hoy en día nos va a sorprender por su sinceridad, por su originalidad, porque desde el primer momento se confiesa, a calzón quitado. Y consigue, por lo tanto, que el lector, que usted y que yo, que tú y que yo nos sintamos cómplices de todo el poema, de la intención y de la forma. Y nos recuerda esa manera de escribir a una de esas noches que seguramente hemos vivido todos, de charla, de cháchara, de confesión, con un amigo o con una amiga, agotando con la noche el tema de la vida. Esa es la poesía de Gil de Viedma. Él distingue entre pandémica y celeste. Son dos personajes que hablan del amor del cuerpo y del amor del alma, ¿no? Son los dos lados del amor, como se podría explicar de una manera muy llana, las dos caras de la misma moneda. Platón se inclinaba por la Venus celeste, por el amor del alma. Pero tal y como lo explica Platón, parece que el griego insinúa que son dos mundos que no se conectan, que nada tienen que ver, que por un lado está el cuore y por el otro el alma, ¿no? Por un lado el cuerpo y por el otro el sentimiento. Esa concepción del amor sigue vigente en nuestros días. Ahora hay quien le llama el amor romántico, ¿no? Y lo estigmatiza. Los que valoran más el amor romántico parecen tener una fe ilimitada en el amor del alma y se olvidan del amor del cuerpo. Craso error. Pero también es un error y es muy tópica la idea de que a través del amor del alma se puede llegar a alcanzar el amor del cuerpo. Es decir, que solo cuando se está enamorado se siente amor hacia una persona, solo, digo, entonces es razonable el contacto físico o solo es entonces razonable el sentir de los cuerpos. Gil de Viedma invierte los términos. Al amor del alma le precede el amor del cuerpo. Lo primero es adorar al cuerpo, sentirlo cerca y sentirlo uno, y después, bueno, si hay que ascender, se asciende a las regiones celestes y se consigue la inmortalidad y se habla del platonismo, ¿no? Del amor del alma. No es un concepto original, no, es un concepto propio de Viedma, de Gil de Viedma. Lo dice muy bonito, pero la idea que a través del cuerpo se puede llegar al alma no es suya. Pero a él le da igual. Él lo cree y lo cuenta, porque sus poemas son solo suyos. Ni teoriza, ni levanta hipótesis, ni formula tesis, ni nada de eso. Ni siquiera nos quiere convencer. Solo habla de su experiencia, de él. Y lo hace así. Habla Gil de Viedma. Imagínate ahora que tú y yo, muy tarde ya en la noche, hablemos hombre a hombre finalmente. Imagínatelo. En una de esas noches memorables de rara comunión, con la botella medio vacía, los ceniceros sucios, y después de agotado el tema de la vida, que te voy a enseñar un corazón infiel, desnudo de cintura para abajo. Hipócrita lector, mon semblant, mon frère, porque no es la impaciencia del buscador de orgasmo quien me tira del cuerpo a otros cuerpos, a ser posiblemente jóvenes. Yo persigo también el dulce amor, el tierno amor para dormir al lado y que alegre mi cama al despertarse, cercano, como un pájaro. Si ya no puedo desnudarme nunca, si jamás he podido entrar en unos brazos sin sentir, aunque sea nada más que un momento, igual deslumbramiento que a los 20 años. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario.
Y es necesario en 400 noches, con 400 cuerpos diferentes, haber hecho el amor. Que sus misterios, como dijo el poeta, son del alma. Pero un cuerpo es el libro en que se leen. Y por eso me alegro de haberme revolcado sobre la arena gruesa, los dos medio vestidos, mientras buscaba ese tendón del hombro. Me conmueve el recuerdo de tantas ocasiones. Porque en amor también es importante el tiempo. Y dulce, de algún modo, verificar con mano melancólica su perceptible paso por un cuerpo mientras que basta un gesto familiar en los labios o la ligera palpitación de un miembro para hacerme sentir la maravilla de aquella gracia antigua, fugaz como un reflejo. Sobre su piel borrosa cuando pasen más años y al final estemos, quiero aplastar los labios, invocando la imagen de su cuerpo y de todos los cuerpos que una vez amé, aunque fuese un instante, deshechos por el tiempo. Para pedir la fuerza de poder vivir sin belleza, sin fuerza y sin deseo, mientras seguimos juntos hasta morir en paz los dos, como dicen que mueren los que han amado mucho. Y aquí yo añadiría ese último verso de un soneto de Lope de Vega que dice: quien lo probó lo sabe. O ese último verso de un enorme poema de Vicente Aleixandre, ¿no? Se querían, sabedlo, pero no hace falta añadir nada. Como dicen que mueren los que han amado mucho. Es precioso, es enorme, es maravilloso. Como él mismo, como Gil de Viedma dijo, en mi poesía no hay más que dos temas. Uno, el paso del tiempo, y dos, yo. Y es verdad. Se podría resumir perfectamente en esa frase, el paso del tiempo y yo, toda la obra poética de Gil de Viedma, pero la poesía no está para que se resuma, ¿eh? La poesía está para que se lea, para que se conozca, para que se le ponga voz, para que se lea en voz alta y para que se reconozca. Como estamos haciendo hoy también en este balcón, ¿no?, poético, en el Festival Internacional de Poesía Algarabía. Las historias de Gil de Viedma son amorosas, pero son a la vez dramáticas, nostálgicas, irónicas, eróticas, amorosas y amistosas. Y crueles, muy crueles. El paso del tiempo. El poema se titula No volveré a ser joven. Y tiene esa ironía del ácrata chulo. Sí, del ácrata chulo. Y bohemio, que era Gil de Viedma. Un genio. Que la vida iba en serio, uno empieza a comprenderlo más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante, dejar huella, quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, era tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Fijaros, cuando habla del amor, qué categórico, qué sentencioso y qué acertado es. Lo hemos leído antes, ¿no? Pero lo quiero traer de nuevo a colación. Para saber de amor, para aprenderle, haber estado solo es necesario. Es un estilo muy, muy directo, sin circunloquios, sin rodeos, pero no desnuda su poesía de recursos literarios. Prescinde de la rima, pero domina los recursos estilísticos. Los misterios del amor son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen. Al fin y al cabo, un libro de poemas no viene a ser otra cosa que la historia de un hombre que es su autor. Usa de la intertextualidad en su poesía por medio de la introducción versos de otros poetas, los cita en algunos casos directamente, en otros los modifica y por lo tanto es una cita o una presencia más sibilina, más indirecta, más taimada. Él fue un innovador, o lo que es lo mismo, en aquellos años un transgresor de la poética, una poética experimental, porque habla de la experiencia y que
permitió ventilar las estancias de la poesía para que los que llegaron luego pudieran respirar un aire nuevo, un aire fresco. Y eso todavía hoy en día a Gil de Viedma, ahora en el 2021, se lo tenemos y se lo debemos agradecer. El tema principal es el amor, es también el paso del tiempo, la nostalgia, que a todos nos asalta, la melancolía, que decía Víctor Hugo, es la alegría de estar triste. Qué frase, ¿eh? El recuerdo, por lo tanto, el análisis ya más equilibrado de las experiencias personales. Y no estoy hablando solo de sus experiencias amorosas, estoy hablando también de las referencias a la infancia y luego a la madurez, porque no murió muy mayor. El paso del tiempo, o mejor, junto al paso del tiempo camina la amistad, la soledad también y el amor, muy vinculado al erotismo, muy vinculado al erotismo. Y es un poeta urbano, claro. Él escribe casi todo desde Barcelona, ¿no? Que probablemente en aquel tiempo, ahora no lo sé porque hace tiempo que no he ido a Barcelona, era la ciudad más urbana de una España muy rural. ¿Mm? Me gusta mucho Madrid. Mucho, para un fin de semana. Frecuenta la poesía social, Partido Comunista, tal, adopta una posición muy reflexiva, tanto que casi es una poesía ególatra, ¿no? El yo, el yo, el yo. Él mismo se coloca en el centro, él es el motivo de su creación, e incluso hay poemas en los que se habla a sí mismo. Eso es muy bonito y muy original. Hay uno que es precioso, hola Jazz, que se titula Contra Jaime Gil de Viedma. ¿De qué sirve, quisiera yo saber, cambiar de piso? Dejar atrás un sótano más negro que mi reputación, y ya es decir, poner visillos blancos y tomar criada, renunciar a la vida del bohemio si vienes luego tú, pelmazo, embarazoso huésped, memo vestido con mis trajes, zángano de colmena inútil, cacaseno con tus manos lavadas a comer en mi plato y a ensuciar la casa. Te acompañan las barras de los bares últimos de la noche, los chulos, las floristas, las calles muertas de la madrugada y los ascensores de luz amarilla cuando llegas borracho y te paras a verte en el espejo, la cara destruida con ojos todavía violentos que no quieres cerrar. Y si te increpo te ríes, me recuerdas el pasado y dices que envejezco. Podría recordarte que ya no tienes gracia, que tu estilo casual y que tu desenfado resultan truculentos cuando se tienen más de 30 años. Y que tu encantadora sonrisa de muchacho soñoliento, seguro de gustar, es un resto penoso, un intento patético, mientras que tú me miras con tus ojos de verdadero huérfano y me lloras, y me prometes ya no hacerlo, si no fueses tan puta, y si yo no supiese hace ya tiempo que tú eres fuerte cuando yo soy débil y que eres débil cuando me enfurezco. De tus regresos guardo una impresión confusa, de pánico, de pena y descontento, y la desesperanza y la impaciencia y el resentimiento de volver a sufrir otra vez más la humillación imperdonable de la excesiva intimidad. A duras penas te llevaré a la cama como quien va al infierno para dormir contigo, muriendo a cada paso de impotencia, tropezando con muebles, a tientas. Cruzaremos el piso, torpemente abrazados, vacilando de alcohol y de sollozos reprimidos. Oh, noble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble, que es amarse a sí mismo. Cómo se lacera, ¿verdad? Cómo se castiga, cómo se increpa, cómo se escribe a sí mismo en esa doble pirueta, ¿no? Del egocentrismo, del situarse en el centro como autor y como receptor, como escritor y como lector. ¡Qué poema!
innoble servidumbre de amar seres humanos y la más innoble que es amarse a sí mismo. Este es Gil de Viedma. Tiene un objetivo claro con su poesía, que es una poesía crítica. Denuncia la discriminación de la mujer, pone en evidencia que las consecuencias de la guerra civil en esa época, 60 años 60, 70, siguen estando vigentes, presentes y duelen. Se identifica con los más débiles, con el tercer mundo, y sí que tiene un concepto social de la poesía, pero también es un concepto ético y sobre todo es autobiográfico. Habla mucho de su amor, de sus amistades. Bueno, pues habla de su vivencia. La voz poética, desde el yo, se dirige generalmente, en muchos casos y con frecuencia, al otro, al tú. O al vosotros, y ahí ya casi empieza a ser salmódico, ¿no? Es un diálogo entre la ironía, que es uno de los rasgos preeminentes de su personalidad, pero casi desde la distancia, a veces desde un púlpito, ¿no? Como si él estuviera elevado y su reino no fuera de este mundo, pero nos machaca. Y eso lo hace muy bien. Es escéptico, es cínico. Y esas son dos cualidades, el escepticismo y el cinismo, que se van definiendo, que se van marcando cada vez más conforme va avanzando su obra y su vida. Después de la muerte de Jaime Gil de Viedma, escribe, él ya se ve muerto, ¿no? Y dice, en el jardín, leyendo, la sombra de la casa me oscurece las páginas y el frío repentino de final de agosto hace que piense en ti. A mí también me pasa. Aunque no tengo jardín. El jardín y la casa cercana donde pían los pájaros en las enredaderas. Una tarde de agosto, cuando va a oscurecer y se tiene aún el libro en la mano. Eran, me acuerdo, símbolo tuyo de la muerte. Ojalá en el infierno de tus últimos días te diera esta visión un poco de dulzura, aunque no lo creo. Fue un verano feliz. Yes. Ay, que tengo una mosca. Venaros. Ya está. Fue un verano feliz. El último verano de nuestra juventud. Vale, ven aquí. Ven, coge a Pascal, toma. Mirad, este es Abascal, que antes no os lo he podido enseñar. ¿Lo veis el mono? Abascal, toma. Ahí va. El último verano de nuestra juventud, dijiste a Juan en Barcelona al regresar nostálgicos y tenías razón. Luego vino el invierno de meses y meses de agonía y la noche final, de pastillas y alcohol y vómito en la alfombra. Yo me salvé escribiendo después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. De los dos, eras tú quien mejor escribía. Ahora sé hasta qué punto tuyos eran el deseo de ensueño y la ironía. La sordina romántica que late en los poemas míos que yo prefiero, por ejemplo, en Pandémica, que es el que hemos leído antes. A veces me pregunto cómo será sin ti mi poesía. Aunque acaso fui yo quien te enseñó a vengarte de mis sueños por cobardía, corrompiéndolos. Se está hablando a sí mismo, ¿no? Y se vanagloria, pero a la vez también se critica. Siempre pandémica y celeste, lo platónico y lo carnal, el cuerpo y el alma, la pasión y lo angelical. Son los dos tipos de amor entre los que se debate Gil de Viedma y tú y yo, los mortales, ¿no? Entre la carne y el alma, entre el corazón y el cuerpo, entre la pasión y la compañía. Al final del poema, Pandémica y Celeste plantea un reto del verdadero amor que es muy interesante. Es un reto que nos obliga a tener un gran valor para envejecer al lado de alguien que fue hermoso, hermosa, y asistir a esa decrepitud.
podemos quedarnos con el comienzo del poema. Es un poema largo, es la parte más erótica, más promiscua, más carnal. Pero el final es tan tremendo porque se da ese reto, ¿no? del que hablaba, que tiene que ver con el tema universal del paso del tiempo y la vejez, ¿no? Os leo un cachito. Ahora que han pasado 9 meses, que el invierno queda atrás, en estas tardes últimas de julio pesarosas, cuando la luz color de acero nos refugia en los sótanos, quiero yo recordar un cielo azul de octubre, puro y profundo de Madrid, lo mejor que tiene Madrid, el cielo. Y un día dedicado a la mejor memoria de aquellos cuyas vidas son materia común, sustancia y fundamento de nuestra libertad, más allá de los límites estrechos de la muerte. Éramos unos cuantos intelectuales, compañeros jóvenes, los que aquella mañana lentamente avanzábamos entre la multitud camino de los cementerios, pasada ya la hilera de los cobrizos álamos y los desmontes suavizados por el continuo régimen de lluvias, hacia el lugar en que la carretera recta apuntaba al corazón del campo, donde nos detuvimos junto a las grandes verjas historiadas a mirar el gran río de la gente por la avenida al sol que se arremolinaba, para luego perderse en los rincones de la Sacramental entre cipreses, aunque nosotros íbamos más lejos. Solo unos pocos pasos nos separaban ya. Entramos uno a uno, en silencio, como si aquel recinto despertase en nosotros un sentimiento raro, mezcla de soledad, de solidaridad que no recuerdo nunca haber sentido en otro cementerio. Porque no éramos muchos, es verdad, en el campo sin cruces, donde unos españoles duermen aparte del sueño, encomendados solo a la esperanza humana, a la memoria y las generaciones. Pero algo había uniéndonos a todos, algo vivo y humilde después de tantos años, como aquellas cadenas de claveles rojos dejadas por el pueblo al pie del monumento a Pablo Iglesias, como aquellas palabras. ¿Te acuerdas, María? Cuántas banderas, dichas en voz muy baja por una voz de hombre, y en la afirmación de aquel pasado la configuración de un porvenir distinto y más hermoso. Bajo la luz, al aire libre del extrarradio, allí permanecíamos no sé cuántos instantes, una pequeña multitud callada. Ahora que han pasado 9 meses, a vosotros, paisanos del pueblo de Madrid, intelectuales, pintores y escritores amigos, mientras fuera oscurece imperceptiblemente, quiero yo recordaros. Porque pienso que en todos la imagen de aquel día, la visión de aquel sol y de aquella cabeza de español yacente, vivirán como un símbolo, como una invocación apasionada hacia el futuro, en los momentos malos. Esta generación del 50 lo que hizo fue, no todos, porque eran un montón, irse a Francia y rendir homenaje a Antonio Machado. Yo cada vez que leo este poema recuerdo esa situación, ¿no? Esa imagen, y me parece que es la primera generación de poetas de España que hace lo justo, lo que había que hacer. Ir a Collioure, pasar la frontera y homenajear, ¿no?, a Antonio Machado. Voy a terminar, porque ya es hora de terminar, con un poema que yo siempre he pensado que Gil de Viedma lo dedica a Luis Cernuda. Tienen cosas en común, Gil de Viedma y Cernuda. Los dos, aparte de ser homosexuales, eran irónicos, casi cínicos, inteligentísimos. Iban a su bola, porque no siguieron ninguna moda, ninguna corriente. Y aunque dicen
sugieren mucho más de lo que escriben, ¿no? Termino con un poema que se titula Después de la noticia de su muerte, y que a mí me da que es un homenaje de Gil de Viedma a Luis Cernuda, pero que podría ser también un homenaje de Gil de Viedma a Caballero Bonal, un compañero suyo de esta generación que, como sabéis, falleció hace menos de un mes. Está en esta antología. Aún más que en sus poemas, en las breves cartas que me escribiera, se retrataba esa reserva suya voluntariosa y a la vez atenta. Y gusté de algo raro en nuestro tiempo, que es la virtud, clásicamente bella, de soportar la injuria de los años con dignidad y fuerza. Tras sus últimos versos en vida releídos, para él, por nosotros, una vejez serena, imaginé de luminosos días bajo un cielo de México, claro como el de Grecia. El sueño que él soñó en su juventud y mi sueño de hablarle antes de que muriera. Viven vida inmortal en el espíritu de esa palabra impresa, su poesía, con la edad haciéndose más hermosa, más seca. Mi pena resumida en un título de libro, Desolación de la quimera. Hay que ser muy inteligente para saber que hablaba de Luis Cernuda, ¿no? Dos almas, no sé si gemelas, pero sí conocidas. Bueno, pues hoy os he traído a Gil de Viedma, no lo olvidéis, uno de los grandes de la generación del 50, generación en la que vamos a seguir mañana porque a este balcón de la poesía en el Festival de Poesía Internacional en línea Algravia nos va a visitar el gran Ángel González. Así que os espero mañana. Lo que he dicho al principio, que muchas gracias, enhorabuena Gema, lo estás haciendo muy bien, el festival es tuyo y el éxito total también. Y mañana a la misma hora, sobre las 6, por Ángel González. Será un placer. Besos, abrazos y cuidaros mucho. Adiós.